Y como les había señalado en esta mañana, pues como todos los martes tenemos aquí la presencia de Juan Arias para hablar en el segmento del análisis a la acción. Bienvenido, Juanito, qué gusto tenerte aquí como cada martes. Amanda, buenos días. Nuevamente saludo a las amigas, amigos, radioescuchas, quienes nos siguen también por redes sociales. Agradecerte como siempre por el espacio. Y bueno, venía también escuchando tu anterior La entrevista con sí, Luis. me parece importante, ¿no? Esos espacios de diálogo, de debate. Saludar el ejercicio periodístico que ustedes hacen, ¿no? Y creer también en la pluralidad, en la diversidad. Creo que es parte de la construcción democrática y de poder avanzar, ¿no? Porque las respuestas al Ecuador no se van a dar únicamente el 20 de agosto, ¿no? Esto es un camino de todos los días y pues ese es el verdadero ejercicio de la comunicación. Juanito, pues hablando con el tema de si hay diversidad en la comunicación, hay diversidad en el mundo, especialmente pues en nosotros que somos países subdesarrollados y que hemos sido muy afectados por el tema del cambio climático y tú pues has propuesto hablar sobre este tema. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los efectos que vamos a tener muy pronto? Vamos a enfrentar el fenómeno del Niño. ¿Cuál es la política pública que se tiene que desarrollar? Hay inundaciones, deslaves. ¿Qué hay que hacer para enfrentar estos embates del cambio climático en nuestro país? Bueno, partamos de que el cambio climático no es de ahora, se lo viene hablando desde los 70, desde los 80, donde aquí hay un problema y es en el modelo de consumo, en el modelo de desarrollo que se le ha impuesto al mundo desde la revolución industrial, y todo eso hoy nos conlleva a ya entender o a enfrentar, ¿no? Las consecuencias del calentamiento de los océanos, por ejemplo. Se han elevado las temperaturas. Actualmente estamos en 1.5 grados la temperatura promedio del planeta. El Acuerdo de París habla de que no debemos llegar al 2.5 o 3 grados centígrados, lo cual sería fatal, sería un caos para la vida, para el ecosistema. Y todo eso principalmente le complica a los países más pobres, ¿no? Vimos como la pandemia también, muchos científicos la asocian con el cambio climático. Entonces todo ello nos invita a repensar a lo que tú decías, ¿no? Políticas públicas, planificación. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol que están jugando también los grandes grupos económicos en esa construcción de justicia social? Porque obviamente este cambio climático ensanchará las brechas y principalmente pondrá más complejos, ¿no? A los sectores periféricos, sectores populares y más aún con la crisis económica, social, de seguridad que vivimos hoy en el Ecuador. Se debaten dos modelos, entonces, porque hay un modelo que es como más consecuente, que es sería como un modelo económico más progresista, que está pensando en el ambiente, y hay otro modelo que es como este modelo de usufructuar todos los recursos naturales, pero ya en el debate de las ciudades, de los gobiernos pequeños, ¿crees que hay esa discusión? Sí, está más vigente, ¿no? Venía preparando las ideas que quería comentarle a la audiencia, ¿no? Y sin duda hay un rol protagónico desde la ciudad, desde los gobiernos, sea la prefectura, sea el gobierno municipal, sean los gobiernos parroquiales, pero esto viene desde una cuestión macroestructural, es decir, es del planeta, por eso se habla del Acuerdo de París, se habla de cómo deberían remediar y contribuir las grandes potencias mundiales, donde obviamente las potencias con este desarrollo en su industria, lo que han hecho es pasarle la factura a los países pobres. Y claro, hoy se habla mucho, por ejemplo, de las compensaciones. Ayer casualmente salía un video en Facebook donde hablaban en la Dolce Vele sobre cómo se está jugando hoy desde los grandes grupos económicos, las transnacionales, lo que significa pues esta compra de bonos de carbono, esta entre comillas remediación, pero al final el modelo extractivista, el modelo de hiperconsumo, la lógica de las sociedades, seguir haciendo enfocarse en el consumir más, en el solo comprar, hacen o no nos permiten entender que tenemos un mundo finito, que no solo se quedará con el poner la basura en su lugar, en el reciclar, sino vienen desde respuestas aún más grandes, ¿no? Yo creo que es importantísimo que hoy, por ejemplo, en esta primera parte del espacio, hablemos de lo que significa, por ejemplo, la Amazonía para el rescate de la flora, de la fauna, pero principalmente para estabilizar los niveles de calentamiento global que tenemos en el planeta.
Sabes que si bien hay este debate de que los recursos se queden, por ejemplo, que no se talen los bosques de la Amazonía, hay un reto que tiene el presidente Petro. Lula dijo que de 43% ha reducido a un 10% de toda la tala de bosques en esta gran Amazonía que tiene Lula. Como tú dices, o sea, si bien los gobiernos locales pueden hacer algo, todo depende de esta gran Es una gran conciencia discusión, sí. mundial, Sí, ¿no? sí. De esta gran Mira, reflexión de todos los gobiernos del mundo en torno a la ahí, protección de ahí nuestros tú recursos me ganaste. naturales. Hablaste de Lula, de Petro, y creo que son los Mentores. discursos más importantes que actualmente tiene América Latina, que tiene el mundo. Pensar lo que significa Brasil, está dentro de los BRICS, es una de las economías más importantes, entonces uno de los países más poblados del planeta. Eso nos muestra del juego en la política internacional o de la relevancia que puede tener América Latina. El discurso de Petro es importantísimo. Desde los 90 viene hablando de esta transición ecológica, del dejar, por ejemplo, el petróleo bajo tierra, de pensar realmente en un verdadero cambio de la matriz productiva, pensar en que aquí en el país, en el Ecuador, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, se habló de un cambio de la matriz productiva, pero sin duda primero no se quedó como una política de Estado, no se la pudo institucionalizar, y por otro lado, aún son procesos que vienen haciéndose muy lentos y necesitan entender, no, primero el valor de lo que significa avanzar en la economía del conocimiento. Por ejemplo, hoy muchos científicos hablan en torno a la recuperación de la Amazonía en la bioeconomía, lo que significa, por ejemplo, dejar de talar bosques, hacer una recuperación de al menos si no se me escapa el número, es 500 o 1000 hectáreas en la Amazonía, pero además todas las fuentes de empleo que podrían significar, y la reducción de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono a la atmósfera. Todo eso puede significar alivio al planeta, pero también son nuevas economías que se empiezan a desarrollar, ¿no? Me gustaría hablar, por ejemplo, de lo que significa, hablando de los gobiernos seccionales, la industria de la basura. Significaría generación de nuevos empleos. En Imbabura, por ejemplo, tenemos a Yachay, tenemos la connotación de geoparque. Eso podría significar un gran avance para el desarrollo de nuestra economía, y también pensar lo que significa el BID, ¿no? Tienen esa terminología de lo que significa la economía naranja. Habla por ejemplo, generar relaciones y realidades económicas en torno a la cultura, en torno al arte, en torno al paisajismo, en torno a la recuperación de las ciudades. Todo eso podría significar generación de nuevos empleos, y yo creo que ahí no está centrada actualmente la discusión política. Sin duda en el país tenemos problemas que están por sobre eso, como es la falta de empleo, hay una crisis de materia de seguridad, pero vienen todas a la larga relacionadas porque tienen un problema estructural, es la pobreza. Y a mayor complejidad con el cambio climático, los sectores más pobres van a ser los más afectados. Mira lo que está pasando este momento, o pasó en Esmeraldas, pero quisiera hablar de lo que está pasando en Perú. Hay una crisis en materia de salud en torno a lo que ha significado el repunte de los casos de dengue. Se viene exponenciando. En 2020, 20.000 casos, 2021, 40.000, 2022, sí, y hoy van sobre los 160.000 casos. Todo eso te invita a pensar y a entender que, insisto, son los sectores más pobres, es la periferia, es donde más falta hay de infraestructura, de saneamiento. Así que eso conlleva pues a una gran discusión, ¿no? Que no se queda únicamente en lo que vive el Ecuador ahorita, que es una elección, sino se queda también una voluntad política, ¿no? Que yo lamentablemente no la veo. Veo únicamente discutiendo en pugnas de quién es más de izquierda, quién es más de derecha. Eso creo que al final no nos está dejando ver, ¿no? Que esta es una discusión que es ya, y que permitirá tener mejores días para... Pero sin embargo, esos debates ideológicos son los que dan esa posición política de entrar a estas posturas y a estas acciones políticas. Porque mira, o sea, tú sabes que si hablando de un modelo ideológico capitalista neoliberal, es el que usufructa de los recursos naturales, el que no invierte en la gente, y la otra postura de izquierda es la que piensa más en la comunidad, en la gente, en la población. Sin embargo, todavía estos debates de la ecología, de que se quede el crudo en la tierra, de que no se talen los bosques, sí es una discusión de las dos ideologías. Sí, o sea, es que ahí viene una discusión incluso para mucha gente que estamos ideologizados, digámoslo así, porque
Hay sectores, por ejemplo, que plantean esta defensa de los recursos naturales que al final han terminado haciendo el juego a la derecha, ¿no? Sí. Tú hablabas al inicio de lo que significa este agotamiento de un sistema, y hoy lo que vive el Ecuador este momento, crisis económica, crisis en materia de seguridad, crisis política, institucional, es también la crisis y el agotamiento de un sistema neoliberal, de un sistema de extrema derecha que está en el poder a lo peor de la derecha, que es la banca. El sector financiero es el gran saqueador del recurso público, por un lado, pero también del bolsillo de todos los ecuatorianos. Y eso también nos muestra en donde ellos obviamente han seguido poniéndole valor principalmente a sus grandes negocios por sobre los intereses nacionales. Mira este gran negocio que ha hecho el gobierno de Lazo con las Islas Galápagos. Mira lo que significa, por ejemplo, las concesiones hidroeléctricas, mineras. Todo eso significa que va a haber aún más ausencia del Estado para permitirle a las grandes transnacionales seguirse llevando los recursos. Nosotros creemos sí en esta participación clave del Estado, pero también invitamos a los sectores sociales, a las fuerzas progresistas, a entender lo que nos estamos jugando, no en esta elección, sino como planeta, como sociedad, al dejar puestos recursos. Lo del Chocó Andino es una discusión gigante que va a tener Pichincha, Quito, en donde hay una economía interesantísima en torno al turismo que se puede sacar. Sin duda necesitamos que desde el Estado se generen mejores capacidades para garantizar a la empresa privada que venga e invierta, a lo que significa el turismo comunitario, a los procesos de economía popular y solidaria que tienen una lógica totalmente diferente a la acumulación de capital. Y es ahí donde nosotros queremos aportar desde estos espacios con discusión. Mira, me preocupa mucho, pues en Ibarra, por ejemplo, no se está discutiendo. Sí, hablabas del tema. ¿Por qué es tan difícil en el Cantón Ibarra hacer, por ejemplo, una tan sencilla política de clasificación de la basura? Mira, ¿por qué es tan las autoridades difícil? O quienes han estado en el control municipal, en el poder, en la administración municipal, han creído que únicamente la ciudad se desarrolla con basureros y adoquinados. Esa lógica yo creo que tiene que ir cambiando. Será el gran desafío de la actual administración entender lo que significaría tener alianzas público-privadas para generar una economía en torno a la industrialización de la basura. Necesitamos solucionar el relleno de Socapamba, San Alfonso lo mismo, tenemos incluso capacidad de producción de energía. Esas son las grandes discusiones. Hablamos hace 2, 3 espacios lo que significa la transición en cuanto a la movilidad sostenible. Mira, esa es una industria gigante que serían miles de nuevos empleos. Recordar que Ibarra significa pues un gran referente para el norte del país, para la zona 1 en cuestión a educación, ¿no? Tienes muchos institutos, tienes universidades, tienes las capacidades que se podrían generar con Yachay. Todo eso significaría que Imbabura, Ibarra como capital, podría convertirse y debe convertirse en este epicentro en el cambio de la matriz productiva del país. Creemos en esta industria del conocimiento, hay unas capacidades gigantes en lo que significa, por ejemplo, el geoparque. Yo creo que hay un legado que deja la administración de Pablo Jurado en torno al geoparque. Quizás hay una discusión en donde no se ha hecho mayor cosa, pero sin duda ya está la declaratoria. Está posicionado. O sea, pregúntale a cualquier persona. Ya somos geoparque. Nos creemos y nos estamos convencidos de lo que significa el geoparque. Yo creo que ese es un primer gran paso, porque va más allá de infraestructura y de la incapacidad que tuvo la administración del ex prefecto en gestionar recursos, pero sí en una cuestión cultural, en donde nosotros estamos apropiados de este espacio, que no es una bandera política. Es una cuestión de vida, es una cuestión de la provincia, de la ciudad. Nosotros creemos en esta capacidad que podría ser desarrollar este clúster turístico ambiental para Ibarra. La generación de empleo sería gigante. Y si retomamos la discusión no solo ecológica, sino también ideológica que tú planteabas, ahí. ¿Por qué no discutir en base a números? Dejar, por ejemplo, el Yasuní bajo tierra al Ecuador le significaría una pérdida de 15,000 millones en 20 años, pero todo eso se puede sanear si entendemos lo que hizo ese gobierno nefasto de Moreno, donde en 2018 perdonó más de 4,000 millones en deudas al SRI. Es decir, si solo hay un recambio en la lógica de la estructura tributaria en este país, de una recaudación de impuestos más eficiente, progresiva, que por un lado genere incentivos para la empresa privada que venga, invierta, tenga las garantías, pero asimismo que contribuyan. Y si nos
aterrizamos en lo que significan los gobiernos locales, entender el caso de Movi del Nord, por ejemplo. En Movi del Nord, las concesiones que se hicieron en la primera administración del hoy alcalde Castillo, hablan de que la empresa que tiene concesionada la revisión vehicular se lleva el 80 y a la ciudad se le queda el 20. Hay que hacer eficientes a las empresas públicas para que esas empresas generen empleo, pero que el recurso se quede acá, no se vaya para privados y no se vaya para fuera del país. ¿Es una empresa privada la que maneja ese sistema? Es Reviplus. Entonces, esas son las discusiones que tienen que hacerse, donde las empresas públicas puedan ser eficientes, donde las empresas públicas le garanticen al sector privado invertir y donde los gobiernos seccionales, pero también el Estado, administren estas industrias que son vitales para la generación de empleo, vitales para entender la lógica del país y así podamos transitar a un cambio de la matriz productiva, ¿no? Todo esto yo creo que se ha quedado por fuera del discurso político, se lo tiene todavía muy, muy alejado y nos damos cuenta que el cambio climático sí, no espera. tiene que avanzar a esa discusión, como tú dices, hacer economías más pensadas en el turismo, pensadas en proteger nuestros recursos naturales, nuestros paisajes y tratar de hacer una economía pensada en la cultura, en la ecología, en las artes, en ese tipo de economía pensada, No como tú siempre has remarcado, pensada en el ser humano, pero siempre como que la gente dice, no, es que el Rasuni se tiene que seguir explotando, es que se tiene que, porque son los únicos recursos que tiene el país, sin embargo, pues... Hay una discusión que sí es válida desde la tesis, ¿no? Digamos, de usar esos recursos, pero no para transnacionales, sino explotarlos y usarlos acá. En beneficio de la gente. Claro, eso también funciona entendiendo que hoy, actualmente, el modelo de Estado que tenemos es un Estado mínimo, es el sálvese quien pueda. Es un estado en el que ha permitido que se agudicen los problemas de la minería ilegal, por ejemplo. Entonces, sí necesitamos pues que las capacidades del Estado se las pongan al servicio, por un lado del ser humano, por otro lado de la naturaleza, y eso, claro, no estamos viendo. Había notado una frase que me pareció interesante y habla de primero el clima, después el comercio. Es decir, primero las personas, primero la vida, después los grandes ingresos económicos, que sin duda necesitamos dinero para vivir. Pero no podemos seguir prevaleciendo todo esos intereses privados por sobre la realidad del planeta. Mira lo que acabó de pasar en Ibarra en el mes de marzo. Tuvimos 2 inundaciones gigantes. Si no estoy mal, en febrero tuvimos otra. Y vamos a ser afectados por el fenómeno. En el lapso de un mes y medio. Hoy se viene el fenómeno del Niño, recargado 3 años. Lo que está pasando en los océanos es grave. O sea, los científicos que dicen, mira, esta descompensación del clima, calor, frío, hace que todo esto tenga una carga muy grande de precipitaciones y vimos que nuestra ciudad, por ejemplo, no está organizada, no está planificada para soportar estos problemas y quizás ningún país en el mundo, ni ciudades. Por eso, acciones concretas. Necesitamos, por ejemplo, avanzar a la descentralización, es decir, que el Estado ponga más recursos en los gobiernos seccionales, que estos los usen para planificar, pero los usen también para construir modelos económicos, modelos de prevención, para poder tener respuesta ante estas adversidades. Y lo otro creo yo que es quizá lo de fondo, ¿no? El cambio de la cultura, las culturas de consumo. Vivimos en una sociedad del hiperconsumo. Si escuchamos a Mujica, nos dice, si en India quisieran tener las mismas condiciones de vida que tiene Europa, faltaría un mundo. Sí, pues. Esas son discusiones que deben darse. Mira lo que significa para Ibarra, y no solo para el Ecuador, empezar a recuperar estos bosques urbanos para poder estabilizar las altas condiciones climáticas que tenemos. Hay momentos en el día que uno no puede salir a la calle porque en Ibarra se ha convertido así como un inmenso. Lugar donde no se puede transitar al mediodía. Entonces, todo eso tenemos que irlo pensando. Insisto en las oportunidades que tenemos como ciudad, esta transición hacia un transporte sostenible, el uso de la bicicleta, el fortalecimiento del transporte público es vital. 70% de la gente en nuestra ciudad se moviliza en transporte público. Ahí tenemos una potencialidad. Insisto, tenemos universidades, colegios, institutos. Hay 50, 60 mil jóvenes que se transitan día a día, sea en autos privados, sea en el bus, podrían movilizarse en bicicletas. Todo eso va a significar un alivio, pero hay problemas macro que no se van a resolver desde estas acciones puntuales. Sin duda vamos a contribuir, pero sí necesitamos una reflexión que esté más allá, ¿no? Y que viene de criticar el modelo capitalista, ¿no? El modelo de hiperconsumo, este modelo neoliberal donde únicamente se ha prevalecido este dinero y principalmente esta, entre comillas, industria, ¿no? Que es el tema financiero, ¿no?
por sobre las realidades nacionales. La ciudadanía tiene que empoderarse porque si bien hay voluntad política y recursos en el Estado, todo depende de la exigencia. O sea, estos temas que tú estás planteando, si bien se discuten en otros países, se están discutiendo en otros territorios, hay gobiernos que le están apostando a esta transición ecológica, pero en nuestras ciudades como Ecuador todavía es como la discusión es muy embrionaria, Sí, todavía no se habla del transporte ecológico, del uso de la bicicleta, parece que solo un grupo de personas quieren hacer este tipo de Todavía somos pocos, ¿no? propuestas, También entonces es una realidad, ¿no? son pocos. ¿Cómo ir generando como una alternativa para que la gente vaya viendo que sí se puede vivir de una economía ecológica, que sí se puede vivir del turismo comunitario, que sí se puede vivir de otras Mira, otras formas yo creo que de de una u otra trabajo? forma, Ibarra como cantón lo está haciendo. Primero regresemos a cómo empezó toda la entrevista del día de hoy. Pluralidad, diversidad, el papel de los medios de comunicación va a ser vital, en donde permitan estar diferentes voces a favor de la explotación, por ejemplo, del Yasuni, voces en contra, y que eso le permita a la ciudadanía tener insumos de valor para poder tomar una decisión pensada y no dejar la discusión únicamente en época de elecciones o en época coyuntural, sino más bien es una cuestión del día a día. Segundo, necesitamos que el Estado envíe más recursos a los gobiernos seccionales. Vemos lo que acabó de hacer el presidente Lasso hace 2 semanas, recortaron algo del presupuesto para los gobiernos seccionales. Necesitamos que se encuentre esa oportunidad en industrias claves como es la basura, como es la movilidad. Vamos a tener una opción importante. Imbabura tiene que recuperar Yachay, eso es vital, es un deber de la prefectura, lo ha dicho el prefecto, un deber de las administraciones municipales. Yo creo que ahí hay que dejar ese infantilismo político. Imbabura es... el Yachay es de Imbabura y de los ecuatorianos, no solo pertenece a un partido político. Y necesitamos también entender la potencialidad que tiene el geoparque. Comparto plenamente contigo hablar de lo que significa la cultura. Yo creo que es la parte de Zuleta en Angochagua, La Esperanza, lo han entendido muy bien. Hay un desarrollo importantísimo que se viene haciendo ahí. Me parece importante algunos espacios que se han hecho, por ejemplo, en Lita, en torno al turismo. Sin duda necesitamos mayores capacidades, por un lado desde el Estado, por un lado desde los gobiernos municipales, que generen condiciones para que la empresa privada invierta, pero sin duda necesitamos también la participación de la academia, ¿no? Estudios, data, tecnología, tener esa vinculación con la comunidad por parte de los estudiantes, de los profesores. Todo eso hará pues un ecosistema que permita este desarrollo de estas industrias verdes, de este término que me pareció interesante, la bioeconomía. Mira, quisiera terminar con una reflexión. Invito a que la ciudadanía pueda ver cómo están abriéndose más parte de la montaña de Aloburo, entendiéndose así como un desarrollo únicamente urbanista. Lo que me preocupa es que no responde a un proceso de planificación de la ciudad. Y lo hablo porque conozco de primera mano todos los chaquiñanes que conllevan desde nuestras partes, desde nuestros páramos, acá en la parte oriente, hacia la ciudad de Ibarra, que solo la recuperación de esos páramos podría significar gran cantidad de turistas americanos, europeos, viniendo acá a visitar, que ya lo vienen a hacer, ¿no? Pero eso podríamos, con política pública, con planificación, generar un mayor desarrollo, generar este impulso de los emprendimientos de economía popular y solidaria, y pues esto será pues y significará nuevas fuentes de empleo, ¿no? Yo creo que eso es lo que necesitamos ir pensando, pensar la ciudad no a 4 años, pensar la ciudad en 10, 20 años, y que sean nuestros hijos, las próximas generaciones, quienes disfruten de este mejor vivir. Ok, agradecemos pues la presencia de Juanito en esta mañana hablando sobre este tema que hay que seguirle profundizando, analizando, comentando, para que la gente pueda tener mayor conocimiento de lo que se debería hacer en una provincia, una ciudad y un país. Son las 8:59 de la mañana. Agradecemos, con nosotros es hasta el día de mañana. Muchas gracias, Amanda. Gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Gracias.